Acostumbrados a que este tipo de actos se celebren en las grandes capitales, en Barcelona, en Madrid, en País Vasco, y muy poco en Canarias, donde tenemos gente que trabajando y en proyectos muy interesantes, muy potentes, pero con pocos espacios para encontrarnos, para debatir, para reflexionar. Así que primero de todo, agradecerles que estén aquí, que son el público para que hacemos este tipo de cuestiones, y en segundo lugar, a los ponentes por estar con nosotros, que ahora los presentaremos. ¿De qué trataremos hoy y de qué hablaremos? Tenemos una cuestión que por lo general tiene muy mala prensa en España, pero que entendemos que es muy importante que se le pueda aplicar una perspectiva tanto de opinión y de reflexión como técnica. No trataremos de traer hacia el debate datos provenientes de ciencia política y de otros campos de estudio para tratar de alimentar y tener una base a partir de la cual conformar nuestras ideas. Así que, por lo tanto, partiremos de 4 grandes temas que iremos tratando a lo largo del debate. Empezaremos con una introducción muy breve, hablando sobre la situación de las democracias en el mundo y si España, en qué medida, en qué grado lo es y cómo está ubicada en este ranking mundial. Pasaremos muy por encima por aquí para automáticamente entrar en el gran tema que es ¿por qué tiene tan mala prensa la política en España? ¿Por qué tenemos una ciudadanía tan insatisfecha, tan desinteresada, tanto con la política como con la democracia? Y aquí ya abriremos turno de debate tanto con los ponentes como con ustedes. Insistir en que esto no es un debate unidireccional, sino que en todo momento quien quiera puede pedir la palabra, iremos dialogando entre ustedes y los ponentes. Así que insisto en esto, en que animarles en que participen, en que intervengan y en que podamos compartir opiniones aquí entre todos. Intentando, eso sí, ser escuetos y no superar mucho el tiempo, intervenciones de 1 minuto o 2, para que esto sea ágil, sea dinámico y podamos tratar todos los temas que tenemos preparados. A partir de aquí pasaremos al gran bloque, que es el 3, que es ¿para qué sirve votar? Hablaremos de quién se abstiene, por qué, cuánta gente se abstiene. Y trataremos muchas cuestiones a lo largo de este bloque de cómo votamos, por qué votamos, qué nos influencia en el voto, si afecta la corrupción al voto. Y para finalmente cerrar en algo que nos toca de cerca, porque próximamente habrán elecciones, que es qué tipo de estrategias utilizan los partidos en elecciones, por qué y qué tipo de efectos generan sobre los votantes. Y a partir de aquí arrojar luz a uno de los fenómenos tan comunes en una democracia, pero al mismo tiempo tan poco conocidos. Dicho esto, contaremos con 3 ponentes, por suerte, de mucho nivel, y la verdad que es un placer poder moderar este acto con ellos. En primer lugar, me presento, que no lo he hecho. Yo soy Romen Adán y soy politólogo y consultor de políticas públicas. Y hoy me acompañarán María. María es historiadora, es activista y también es comunicadora en redes y es bastante reconocida en Canarias en estos movimientos sociales y activistas. Por otro lado, Omar es politólogo también como yo, así compartimos esa formación y es consultor especializado en comunicación institucional. Así también podrá aportar esta visión de cómo las instituciones comunican y tratan de acercarse al ciudadano. Y finalmente, Samuel Toledano, que es profesor de periodismo en la Universidad de La Laguna y que también tiene una amplia experiencia como consultor político y por tanto también aportará esta otra perspectiva desde el mundo periodístico. Por tanto, empezamos ya con la introducción, como les avanzaba, 3 ideas muy breves que creo que pueden ser interesantes poner desde ya sobre la mesa. En primer lugar, aunque parezca sorprendente en pleno 2023, el 70% de la población del mundo no vive en una democracia. Vive en sistemas que en ciencia política decimos autocracia, más comúnmente dictaduras. Es más, la mitad de los países no son democracias. O sea, a partir de aquí ya tenemos el frame de que no es algo tan común, de que vivimos en un sistema probablemente privilegiado. Es más, en los últimos 15 años, como pueden ver en la presentación, desde 2007 hasta la actualidad, ha caído el número de democracias, han caído en un 30%. Si encima estamos en una época de retroceso y partimos de esta base y a partir de aquí generamos el debate. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una democracia? Porque cada uno puede tener su interpretación, su perspectiva. Unos pensarán que implica derechos de la vivienda, otros los derechos sociales, otros participar, otros todo. Entonces, en ciencia política se decidió buscar un mínimo común, un sustrato, para estar todos de acuerdo. Y al final lo que se dijo es algo tan sencillo como una democracia es un sistema donde el partido que gobierna pierde las elecciones. Cuando veas que el partido que gobierna nunca pierde, preocúpate. A partir de aquí ya tenemos algo mínimo, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, que puede ser una democracia. Y ya los pensamientos de Máximo los dejamos para el debate y para reflexionar cómo queremos que idealmente sea. Y una cuestión muy interesante, dada esta mala prensa, justo con los cuadros del campanario,
dada esta mala prensa de la política, y que lo he visto y se ve habitualmente en la ciudadanía, es España una democracia. Y hemos querido traerles un gráfico muy interesante, y es un grupo de politólogos expertos a nivel mundial que se dedican cada año a medir cómo son las democracias en el mundo. Y tienen en cuenta más de 300, 400 indicadores, y a partir de aquí generan un ranking mundial. Y sorprendentemente, y seguramente para sorpresa para muchos, estos politólogos clasifican a España como la democracia número 11 del mundo, por delante de países como Francia, como Alemania, como Australia, como Finlandia, como Portugal, como Italia. Es decir, a ojos internacionales, y pese a la perspectiva más negativa que tenemos en casa, se nos ve como una democracia bastante fuerte, bastante consolidada. Y a partir de aquí es interesante situar estas dos ideas para dar comienzo al debate. Así que entrando ya en materia. Entonces, partiendo de esta base, ¿por qué tan mala prensa? A continuación daré 3 datos, 3 ideas, y ya paso turno a ponentes y a partir de aquí público, para que empecemos entre todos a reflexionar sobre este primer tema, que es la perspectiva tan negativa que tenemos sobre la política española. Primer dato. Para el 30% de la población española, la política, los políticos, el sistema político es el principal problema de España. Esto te está diciendo que tienes un problema muy grave de percepción de la ciudadanía. Objetivo no, razonado no, eso es independiente, pero tienes un problema real, y es que la ciudadanía se siente muy desafecta, muy insatisfecha, muy enfadada. Y como pueden ver, crece drásticamente a raíz de la crisis económica, se dispara y no para de crecer, y el sistema político español no ha sido capaz de reducirlo en los últimos años, sino que se mantiene en niveles muy altos. En segundo lugar, tienes una ciudadanía muy desinteresada. Es verdad que, como pueden ver, a raíz de la crisis, una pequeña proporción de ciudadanía se interesa, surgen nuevos partidos, surge el 15M, surge la crisis, que también son momentos donde más nos interesamos, pero siguen siendo porcentajes muy altos de desinterés, del 50, del 60%. Y finalmente, que es un dato demoledor, tienes una ciudadanía muy insatisfecha en sí con la democracia. Un porcentaje muy alto que responden que no están satisfechos o que tampoco están del todo contentos. Y sabemos en política que esto es muy peligroso en el largo plazo, porque puede generar que la ciudadanía sea proclive o indiferente a cambios hacia sistemas autocráticos, sistemas más, digamos así, más cercanos hacia dictaduras. Por lo tanto, tenemos 3 datos que muestran una clara preocupación sobre la ciudadanía en España. Y a partir de aquí surge la primera pregunta, que es ¿por qué? No sé si quiere empezar María, Omar, Samuel, ¿quién prefiere? ¿Quién se anima? Creo que por edad. Pues entonces yo. Samuel. A ver, ¿está ahí? ¿Se me oye bien? A ver, ahora sí. ¿Ahora se me oye? ¿No? Vale, empiezo yo por edad entonces, al fin y al cabo. El principal problema que yo creo, y cuando planteamos el tema de la democracia, y lo enlazaré justo al final de esta pequeña intervención, es el para qué sirve la democracia. Vamos a plantearlo en otro orden. Tenemos unas listas de esperas en sanidad exageradas, tardando meses para que te vea un especialista, para que te operen. Hay gente esperando en los pasillos de los hospitales. La educación tiene falta de recursos y al mismo tiempo se va mucho dinero a la privada. Nos encontramos que se privatiza al mismo tiempo también la sanidad. Incluso se quiere privatizar la sangre, la donación de sangre. Nos encontramos con el sector primario se ha destrozado en beneficio de los importadores. Nos encontramos con que casi el 35% de la población canaria vive en situación de riesgo, exclusión, pobreza. Nos encontramos con todo lo político que se ha privatizado desde un punto de vista general. Con lo cual hay un determinado elemento que en todos los indicadores que nos plantean, y estamos algunos de los indicadores, alguna de esos tercer diagnósticos nos da una pista, pero todos los indicadores internacionales, los que plantea, por ejemplo, The Economist con la unidad de inteligencia, IDEA, etcétera, suelen analizar la democracia como unas reglas de juego. Son indicadores de hasta qué punto la democracia cumple unas reglas de juego. ¿Qué es lo que pasa? Que sacamos muy buena nota en cuanto a estas son las reglas de juego si se cumplen. Separación de poderes, tenemos de alguna forma eso bien estipulado, tenemos formalmente una libertad de expresión, tenemos una serie de requisitos que nos hacen que la evaluación de las reglas de juego sea muy positiva. Pero el problema de la democracia es que no es el fin, es el instrumento para cambiar la vida de la sociedad. Y si la sociedad se encuentra con que tenemos unas reglas de juego y tenemos un sistema muy bonito y que puede recibir muy buena nota
que evidentemente también se puede cuestionar también ese sistema de evaluación, pero no sirve para resolver los problemas de la ciudadanía, es que estamos teniendo un enfoque distorsionado, o por lo menos estamos apuntando en una dirección que no es la correcta. La democracia no es el objetivo, la democracia es el instrumento para conseguir que se mejore la vida del conjunto de la ciudadanía. Y si al mismo tiempo vemos que todos estos problemas que antes he mencionado, que simplemente son unos cuantos, al mismo tiempo nos encontramos con que hay unos sectores que se siguen beneficiando a pesar de estas circunstancias, la gente percibe, oye, aquí hay algo que no está funcionando. Sí, tenemos una regla de juego muy bonitas, podemos intentar cambiar las cosas, podemos votar cada 4 años, tenemos que aplaudir porque estamos muy contentos, pero la democracia no está resolviendo el conjunto de la ciudadanía. Y es normal que la gente sienta que la democracia no está funcionando porque efectivamente no está funcionando. Los índices de pobreza son escandalosos y tenemos una democracia, pero la democracia tiene que resolver eso. No es concebible que a día de hoy haya 35% de la población viviendo en pobreza. Ese es el problema de que la gente no confía en la democracia porque no resuelve los problemas. ¿Sí? ¿Quieres seguir, Omar? Quizás el único micro que funciona es ese, ¿no? ¿Quieres seguir, Omar? Sí, quiero. Pero es que no estoy... Ahora sí estoy hablando, vale. Canarias ha elegido, por ejemplo, tener un 35% de pobreza. Es una pregunta que tengo, ¿no? Incluso quienes gobiernan ahora, que se supone que es un gobierno diferente al de los últimos 26 años, es un gobierno del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canarias, de Agrupación Socialista de Gomera, se ve con amplias dificultades, no solo de decirnos ahora de estos 4 años que va a conseguir reducirlo un poquito, sino se ve con amplias dificultades de ofrecernos un proyecto de vida que nos haga pensar que Canarias puede ser algún día un lugar donde no haya gente pobre, donde el empleo sea de calidad, donde no dependamos de empresas turísticas que tienen la gran cantidad del dinero que producimos nosotros. O sea, no se reparte aquí la riqueza, o sea, viene un montón de dinero de Europa y se queda en Europa, ¿no? Entonces, claro, quizá la democracia es un sistema limitado, es decir, nosotros hemos elegido lo que hemos podido durante los últimos 40 años y hasta aquí hemos llegado. Si a alguien se le ocurre alguna vía para conseguir que se suban los impuestos, se redistribuya mejor la riqueza, ya que otros empleos, va a ser una vía muy lenta. Y además estoy viendo muchas caras aquí de gente que está muy implicada en que eso sea así y es un camino muy... Eso yo creo que es lo primero que hay que asumir, que la capacidad que tiene la democracia es muy limitada, requiere el trabajo de muchas personas. Hemos llegado aquí a través de la pérdida de muchas vidas realmente y del trabajo de mucha gente anónima, ¿no? Y entonces por eso también creo que tenemos que dejar de idealizarla como sistema y quizá preguntarnos individualmente qué estamos haciendo por ella. Solo un 5% de los españoles militan en un partido político. Eso es interesante, ¿no? En tanto en cuanto los partidos políticos son el mecanismo para llegar a tener poder, el poder público, para que los nadie, o sea, la gente que nos apellidamos, pues Martín, Pérez, Rodríguez, González, tengamos. Antes la gente que estaba en política era gente con apellidos, con dinero, ¿no? Eso ahora ha cambiado. La sociedad no tiene, yo creo, las facilidades para llegar hasta ahí, no tiene el tiempo y sobre todo no se ve en un dilema en el cual tienes que decidir si dedicar tu tiempo a los demás y implicarte políticamente, poder tener ese tiempo o olvidarte de la política, que es lo que yo creo que hace por lo menos la mayoría de los jóvenes, ¿no? O sea, se dice que el 70% de la gente vota y tal. Yo conozco mucha gente a mi alrededor que no sabe que el día 28 hay elecciones, 28 de mayo, que a lo mejor son mis amigos, están acostumbrados, que soy yo el que habla de política en el grupo, ¿no? Tomo una cerveza y les empiezo a comentar lo del caso mediador o cualquier tontería de estas. Pero es real y yo creo que es en cierto modo porque no tenemos la esperanza de que lo que está ocurriendo pueda servir para algo. Cuando hablaba Samuel, y ya termino, me llamó la atención una cosa que dijiste que es verdad, que la democracia son las reglas del juego, ¿no?
los españoles, porque no tengo datos de Canarias, pero supongo que son similares, tenemos una cosa muy mala, muy mala, muy mala, que es que somos el primer país del mundo en polarización efectiva, es decir, somos el primer país del mundo en yo nunca votaría al partido que más detesto, ¿no? Y claro, yo me lo planteo a mí mismo, yo he votado a 3 partidos en mi vida. Creo que a día de hoy no voy a votar a ninguno, o sea, todavía no sé a cuál voy a hacerlo, de hecho, pero no, vamos, nunca jamás votaría a otros, ¿no? Y creo que es que somos una sociedad muy emocional, nos matamos hace 80 años por cosas bastante, no sé, somos una democracia muy joven y por mucho que tengamos unas reglas del juego fantásticas y haya un sistema aparentemente súper racional, los jugadores somos nosotros y creo que estamos jugando un poco mal, ¿no? María. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo seguramente sea una de las personas más decepcionadas de las que está aquí con el sistema en general. Yo al final me limito a pensar que esto es un problema, además que es uno y que afecta a todo, y es el sistema capitalista, ¿no? Yo pienso que viviendo en un sistema capitalista no vamos a poder crecer de ninguna forma como sociedad, ¿no? Hablamos mucho de progreso y demás. Y encima, bueno, desde mi punto de vista, creo que a Canarias le afecta algo que es el colonialismo, ¿no? Que es uno de los efectos más devastadores que tiene el capitalismo. ¿Qué hace el capitalismo? Pues lo que hablaban los compañeros, o sea, acrecenta las desigualdades. No podemos combatir de ninguna forma desde lo público si esas desigualdades siguen siendo cada vez más. Y en Canarias sabemos que tenemos los índices los mayores de pobreza. Los jóvenes, es normal que los jóvenes estemos 100% con la abstención, que ni siquiera nos interesemos en política, porque al final es algo que no resulta atractivo. Es decir, el caso mediador ya era lo último, ¿no? Cuna del alma. Son cosas que son completamente desmotivantes y que dices tú, es que no cambia, es que estamos hablando de un gobierno que se supone que acabamos con muchísimos años de coalición Canarias, de corrupción, para que ahora, 28 de mayo, que está por llegar, nos encontremos con estas sorpresas, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo la decepción que pueda tener la gente y la decepción que podemos tener los jóvenes. Al final somos una generación que está saliendo súper, hiper, mega formada y estamos viendo que nuestras oportunidades de futuro son mínimas y que nos tenemos que ir muchísimas veces para seguir prosperando en alguna otra parte, ¿no? Entonces yo creo que esto, o sea, el tema de las desigualdades es realmente lo que nos está llevando por los suelos y que los jóvenes no se quieran, y digo los jóvenes, ¿no? Porque al final es la parte que me toca, pero bueno, lo digo yo, es gracioso que lo diga yo cuando estoy metida en el activismo 100%, y constantemente digo lo decepcionada que estoy con la política. Yo voto. Es verdad que todavía este año no sé a quién votar, pero voto y yo sé que todos, a mí esa frase de que todos los políticos y de todas las políticas son iguales, no me gusta absolutamente nada, porque yo a lo largo de estos años que he practicado el activismo un poco más fuerte, por así decirlo, yo me he sentido súper acompañada por políticos y por políticas. Es decir, que no me imaginé que ellos fueran los que fueran a estar de mi lado. También es verdad que he estado con otros que lo único que han hecho han sido socavarme. Yo he tenido llamadas amenazándome, que me quiten en medio, y esto viene de la casta política, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos, que lo estoy diciendo yo, pero al final que me levanto todos los días y que quiero que cambien las cosas, y por eso pienso que es tan importante esos movimientos en las calles, el papel, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ayuda el papel de las redes sociales? O sea, yo sé de muchísimos colegas que es lo que dice Omar, que yo soy la típica pesada que en el grupo de amigos es la que dice, pues mira, el caso mediador, y mis amigas, ¿pero qué es eso? ¿O qué fue lo que pasó en Cuna del Alma? ¿O el programa político de Coalición Canarias? ¿O el del PSOE? ¿O el de Podemos? ¿O qué es el Pacto de las Flores? O sea, yo cuando mis amigas, después de 4 años, no saben lo que es el Pacto de las Flores viviendo en Canarias, es como... Jolín, qué preocupante, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, que hicimos una especie de manifestación en el Médano y llevamos un cartel, bueno, no sé si saben que el Médano ahora tiene un problema con las aguas residuales y que nos estamos bañando en caca, como ponía el cartel, y los jóvenes de 16 y de 17 años decían, quítense de ahí, que quiero escuchar a Bad Bunny, y era como, jolín, es que esto me parece súper preocupante, ¿no? Y estas son las generaciones que vienen y que están cero interesadas en política, y entiendes cuando la educación al final está tan privatizada y seguimos en ese factor de desigualdad tan grande,
que las generaciones, la educación que tengan cada vez vaya empeorando. Entonces, es como un bucle, ¿no? Dices, pero esto va a cambiar a mejor o a peor. Entonces, claro, yo salgo a la calle y veo por un lado que la gente, los movimientos sociales volvieron en una especie de auge, por ejemplo, por el caso del Puertito, de Cuna del Alma, y vi a la gente súper esperanzada. Nosotros nos paraba gente y decía, oye, pues sigan, estoy súper animada, tengo esperanza otra vez por esto, pero después voy al Médano y veo que jóvenes de 17, 16 años me dicen, quítate que quiero escuchar a Bad Bunny. Es como, ¿qué estamos haciendo? Y después los índices de pobreza que tenemos en Canarias. O sea, yo creo que para que nosotros podamos tener cierta conciencia es necesario cubrir las necesidades materiales básicas de la gente. Tú no le puedes decir a un padre y a una madre que eduque a sus hijos con valores feministas, con valores ecologistas, ¿no? Con temas que son súper transversales, pero tú no le puedes decir eso a un padre y una madre que está hiper precarizada, que necesita llegar a final de mes para llenar su nevera. Tú no le puedes pedir más a un padre y una madre que está trabajando 12 o 10 horas al día. Entonces, yo creo que una vez cubramos esas necesidades materiales básicas, podemos ir progresando un poco y concienciándonos. Y claro, ¿quiénes cubren esas necesidades materiales básicas o quiénes deberían de cubrirlas? Los políticos y las políticas. Me gustaría sintetizar dos ideas que han salido. La primera es, en este caso, la democracia como una herramienta, como un medio para un fin superior, que sería, que comentaba tanto Samuel como María, una serie de derechos, una serie de necesidades que queden cubiertas, pero que al mismo tiempo una ciudadanía que participa poco y trata de influir poco y que por tanto tal vez no presiona lo suficiente para que el camino que se tome y las decisiones que se tomen vayan por ahí. Y Omar trataba un tema que también dificulta mucho este tipo de acciones, tanto dentro de la ciudadanía como a nivel político, y es la polarización, tanto política, cada vez tenemos partidos más distanciados entre sí, como fundamentalmente afectiva, que es cuando transfiere de la parte política hacia la sociedad. Por dar un dato muy curioso, en Estados Unidos vieron que a raíz de la llegada del anterior presidente y la gran polarización que se generó, las cenas de Navidad empezaron a durar hasta 1 o 2 horas menos, porque cuando se juntaban familiares republicanos y demócratas no se aguantaban y por tanto iban, cenaban media hora y se marchaban. Entonces, eso era una clara muestra de cómo se transfería esa polarización tan grande a las sociedades, incluso a las propias familias. Y por aquí me gustaría seguir caminando, porque al final, ¿de dónde vienen estos niveles tan altos de polarización que tenemos en España? Cuando ustedes reflexionan, ¿cuáles son las fuentes? ¿Hay parte de culpa de la ciudadanía? ¿Hay parte de culpa de los partidos? Si quieres comenzar, Samuel. Insisto que si alguien quiere empezar a participar y se anima a dar opinión o preguntas, que levante la mano y pasamos palabra también. Hay un problema fundamental, y María lo ha comentado. Cuando estamos hablando de política, automáticamente estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de un modelo representativo. Y le estamos dando un protagonismo exagerado muchas veces a los partidos políticos. Tiene su cierta lógica porque son las instituciones las que de alguna forma van a llevar determinado tipo de políticas y las van a plasmar. Pero realmente las instituciones siempre van a la saga. Es decir, los grandes cambios sociales que hemos tenido desde un punto de vista laboral, con los derechos laborales, vinieron en huelgas en Estados Unidos, en movimientos socialistas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El voto a la mujer no lo dieron los partidos políticos. Las sufragistas tuvieron que tirarse a la carrera de los caballos. Los derechos civiles en Estados Unidos no se los dieron a la población negra por arte de magia. Los derechos que podemos tener desde un punto de vista identitarios tampoco nos los vienen regalados. Estamos hablando de la ley trans, matrimonio homosexual. Todo esto son conquistas sociales y las conquistas sociales se han hecho en la calle. Entonces, estamos dando un protagonismo a los partidos políticos que de alguna forma es desmedido. Estamos haciendo todo que gira a través de ellos y ellos se lo creen. El modelo representativo se ha convertido en un modelo que nos tiene coartados, nos tiene atados de pies y manos. Es un modelo representativo que a nivel, ya cuando hablamos por ejemplo de estadísticas de indicadores de democracia, cuando tenemos los informes de IDEA, suspendemos en participación política de la sociedad civil. Democracia directa suspendemos, salvo Suiza, que celebra de vez en cuando y de una forma más regular democracia directa. En España y en el conjunto, la democracia directa o la democracia participativa es una excepción, está ninguneada al máximo. Y básicamente, además, es lo que se pretende de, tú estás en la calle, y lo vimos en España con el 15M, tú estás en la calle, ¿quieres decir algo? Entra en el Parlamento, pero luego entras al Parlamento con su regla de juego, y ahí hemos perdido automáticamente. No estés en la calle, entra al Parlamento, te invitamos. ¿Qué es lo que sucede?
Miren los datos y las estadísticas de las iniciativas legislativas populares. En España se ha presentado más de 100. Solo 2, que yo tenga entendido, han salido adelante. Una, tema de compartir deudas en las comunidades de vecinos, y la otra, los toros bien de interés cultural o una cosa similar. De más de 100 iniciativas legislativas populares. ¿Qué es lo que pasa? Que los partidos políticos se han convertido en los representantes y consideran que tienen la soberanía. Esto es algo que la Constitución lo deja muy claro, la soberanía está en la ciudadanía. Todo el debate que gira en torno a los partidos políticos, el problema es que al final generamos que la política gire en torno a ellos, les alimentamos y pensamos que la política son 4 años o cuando nos toca votar elecciones. Por lo tanto, hay un punto en el cual no participamos, no entramos, hay una doble responsabilidad, por supuesto. Pero evidentemente el sistema político está encantadísimo con eso, porque nosotros nos limitamos a hacer la política cada 4 años y votar. Y si tenemos esos datos que tenemos de esos indicadores de los problemas, pues al final estamos desencantados. El problema o la solución es que nosotros tendríamos que volver a hacer la política constantemente en la calle, es la que da resultados. Es decir, estamos en un partido político, cuando entra en el gobierno nos desactivamos. Cuando entra el de la oposición nos volvemos a activar. Aquí no hay huelgas generales, está habiendo huelgas generales en Francia por subir las pensiones, aquí no las comemos. No, perdón, por subir las pensiones no, por subir la edad de jubilación, y aquí no la tenemos tragadas. En el Reino Unido está el movimiento Enough is Enough, con el movimiento también de Stop the Votes, están saliendo a la calle profesores ayer, profesores y doctores. ¿Qué es lo que sucede? Que solo salimos a la calle y hacemos la presión desde la calle cuando estamos fuera. Cuando estamos en el gobierno nos desactivamos. El único problema es que los partidos políticos ni siquiera son soberanos. ¿Por qué? Porque hay una presión que no es la de la calle, sino la que viene detrás de los despachos, que es la que está contento. Los que están dando palmadas, por ejemplo, que haya un gran debate identitario, son los que han financiado, por ejemplo, a Vox. Están dando palmadas. Miren la lista de quién financió a Vox. Están encantadísimos con que el debate se centre en el sí es sí con género. ¿Por qué? Porque los debates entonces no van a dónde están los impuestos, a los impuestos a las grandes fortunas. Porque hay que defender incluso derechos que ya teníamos adquiridos. Los derechos del aborto hay que volver para atrás. Nos han marcado la agenda política. Por lo tanto, hay una estrategia doble que nosotros tenemos que plantearlos. Es tener la calle de forma activa, sistemáticamente. Esto o cualquier otro ejemplo esté gobernando el tuyo o gobernando el otro. Porque si simplemente cuando está gobernando el tuyo te desactivas, y ya sabemos que eso además muchos de los movimientos que están en la calle luego se incorporan a la política, desactivas la calle y desactivas un sector que te está tirando hacia tu lado para que no entres en el sistema rutinario con esa forma de trabajar que tiene el sistema que hace que para aprobar un cambio, llámese ley Mordaza, sigamos de nuevo con la nueva ley Mordaza o con la del año 2015 y sigamos con ese mismo problema, porque desde la calle nos está empujando. No se está haciendo algo que se tendría que hacer para intentar contrarrestar el peso que puede tener ese sistema privado que te tira muy sutilmente con chaqueta y corbata. Samuel, si me deja pensando una cosa. ¿Qué otro tipo de organizaciones se pueden formar para influenciar el poder público sin ser los partidos políticos? Toda la gente se reirá, pero en Canarias ha habido 2 consultas de participación ciudadana masivas, digo masivas, de 4.000 votos. Una fue para no permitir fumar en la playa de las Canteras y la otra fue para elegir el nombre del volcán de La Palma. O sea, ese es el nivel. Es la única manera, el único mecanismo que ha habido para darle la voz a la gente más allá de los partidos políticos. Por momentos parece que la única solución es esa. Y creo que el planteamiento que tienes es bonito en el sentido de que pues, yo me acuerdo cuando tenía 16 años y veía el 15M en la pantalla de mi ordenador en la casa de mis padres y decía, jo, qué guay en Madrid lo que están haciendo, tal, aquí están en la Plaza de la Candelaria. Pero es que yo me acuerdo la primera campaña en la que trabajé, que fue en este municipio, que fue histórico. La campaña la hicimos 60 personas. Creo que hubo 12.000 votos, me parece. Sí, algo así. ¿A cuántos tocamos, no? Es decir, muy poca la gente que está participando como para plantear esos escenarios, porque al final nadie se quiere implicar tanto realmente. Y al final todo acaba trufado por las organizaciones, los políticos se cambian de partido. O sea, si tú quieres ahora explicar cuál es la trascendencia de Drago, ¿no?, del partido de Alberto Rodríguez, por mucho que tú quieras hablar del nacionalismo canario, del activismo, de la realidad que está planteando la gente de Cuna del Alma, digo en primera persona, María. O sea,
miles de escenarios, la gente probablemente si Dragos consigue llegar a algo sea porque Alberto Rodríguez fue diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados y las Diputadas y salió como salió de ahí, ¿no? Entonces, claro, es frustrante porque el escenario que comentas está bien y hemos hecho historia muchas veces en España. En los años 30 se hizo historia, si hubo que montar una guerra civil para matar a tanta gente fue porque aquí se estaba haciendo algo importante. O sea, eso no fue casualidad. En el 15M se hizo historia, o sea, el mundo, o sea, nos miraba, se han hecho cosas muy bien y somos un ejemplo en muchas cosas, en realidad. Lo de que somos el número 11 mundial en democracia, ¿no? Tenemos un problema de amor propio también como sociedad, tanto Canarias como España, ¿no? A veces nos cuesta decir, oye, que estamos aquí, somos gente fantástica, ¿no? Yo no sé si hay un país que tenga una juventud tan feminista como esta, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien, pero hace falta gente y no la hay. Porque la realidad es que incluso yo he visto encuestas que aquí puede llegar a gobernar la derecha en mayo. Eso es raro en La Laguna, ¿no? Me gustaría, María, aprovechar para preguntar. No, la derecha de verdad. Bueno, Omar. No me meto, pero te hablo de Vox. Coalición Canaria, bueno, sí, claro. O los caciques. Aprovecho para preguntar, porque creo que es interesante, ya que María participa en el activismo, y es que estamos viendo dos perspectivas sobre quién tiene o quién no puede tener poder. Y al final los partidos también cumplen un rol fundamental, y es que somos 1 millón de personas en Canarias y alguien tiene que pensar qué queremos. Porque al final, si no, cada persona tiene una propuesta diferente y los partidos hacen esta función de agregación de preferencias. Errónea, no errónea y con fallos de por medio, pero tratan de combinar, juntar e identificar qué proyectos quieren las personas. Y a partir de aquí hay otros movimientos que tratan de complementar desde fuera, como son los movimientos sociales. Por tu experiencia, ¿cuál es la relación entre los partidos y los movimientos sociales? ¿Hay un choque frontal? Hay choque, pero al final nos retroalimentamos, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Samuel. De hecho, yo pienso que es imposible que los partidos políticos resulten atractivos porque ya lo han demostrado, no lo son para la gente. Sin embargo, hay muchos movimientos sociales que yo creo que sí pueden resultar porque además la gente se puede ver identificado y el nivel de horizontalidad en el que tú puedes participar en un movimiento social creo que es más amplio, ¿no? Sí creo, o sea, de verdad 100% con lo que decía Samuel. Para mí el problema es cuando el sujeto político, yo de verdad detesto épocas de elecciones porque de lo único que hablamos son de políticos y de políticas que yo durante los 4 años de legislatura o los que lleven gobernando no había escuchado ni sus nombres y de repente te los ves aparecer todos los días porque ahora van a hacer no sé qué, porque le prometieron a la vecina que ahora le van a poner las 5 flores que quería. Entonces, el sujeto político, ¿no? De repente en época de elecciones, los que no habían aparecido ahora aparecen y son los grandes protagonistas, cosa que a mí me molesta mucho porque vamos a hacer, y de verdad, yo esto no lo hago como una crítica a los políticos, aquí hay políticos que yo de verdad adoro y admiro muchísimo, pero sí es verdad que creo que no estamos en igualdad de condiciones. Primero, el salario que tiene un político está bastante desigual a lo que podemos llegar a cobrar nosotros y nosotras. Creo que es verdad, nos representan, hay muchísimos programas de partidos políticos que nos representan, pero yo creo que es un problema poner en el centro el sujeto político nada más, ¿no? Y creo que es súper importante que el sujeto sea la población civil, sea empoderar a la población civil. Que nosotros no podemos decir, por ejemplo, Alberto Rodríguez, va a venir Alberto Rodríguez, como yo he escuchado a muchísima gente, a salvar lo que viene a ser Canarias. No, es que a Canarias no la va a salvar nadie, a Canarias la salva la gente que trabaja todos los días y que se levanta y que está súper precarizada y que tiene que seguir adelante con eso. Eso es lo que salva a Canarias. Entonces, pues como la mujer en el feminismo, es decir, hay que empezar a dar el protagonismo a ciertos sujetos, a la mujer, a la población civil, a los jóvenes. Los jóvenes nunca en la vida hemos sido el sujeto protagonista en nada. Los jóvenes en realidad no estamos ni siquiera... Ahora aquí un poquito, pero no estamos incluidos en muchísimos debates. Yo no veo que la población joven sea un sujeto protagonista, no lo he visto nunca. La mujer lo está empezando a hacer, los jóvenes lo podemos estar empezando a hacer. Pero yo creo que es un error absoluto, que es lo que decía Samuel, al final la calle hay que activarla, sea
sea tu partido o sea tu gobierno en el que esté, por ejemplo, yo soy una chica de izquierda, ahora se supone que está gobernando los que son mi partido, ¿no? Pero es que aún así ellos también cometen errores porque yo creo que al final la institución está muy limitada. Es decir, idealizar la institución por más que sea de izquierda o de derecha y de pensar que la institución nos va a salvar, no. Lo hemos visto, los pelotazos urbanísticos se hacen igual con la izquierda o con la derecha. La destrucción del entorno se hace igual con la izquierda que con la derecha. ¿Que con unos menos y con otros más? Pues no lo sé. Yo lo que he visto con el gobierno progresista que tenemos, que también lo tenemos bastante complicado. No todos son iguales, no estoy incluyendo a todos los partidos políticos, pero sí es verdad que el sistema institucional tiene muchísimas limitaciones. Por eso creo que es un error darle ese protagonismo tan grande que sobre todo le damos en épocas de elecciones a los partidos políticos, que no digo que no sean importantes. Evidentemente, donde se votan las leyes, donde se votó la ley del solo sí es sí, que para mí es súper importante, el aborto, la ley trans, eso ¿de dónde se hace? De las instituciones, ¿no? Pero sí es verdad que creo que la calle, como dice Samuel, hay que tenerla activada 100%, y ya sea el gobierno en el que esté, si están los de izquierda o si están los de derechas, pero tenemos que tener el sujeto político claro, y el sujeto político protagonista tenemos que ser nosotros y nosotras, porque los que se van a levantar todos los días a la calle a trabajar no va a ser el político. El político puede cobrar más de 6.000 euros al mes. Nosotros y nosotras no vamos a cobrar más de 6.000 euros al mes. O sea, quítense eso de la cabeza. Vamos a dejar de idolatrar a la gente como yo veo que hacemos con muchísimos políticos, porque no es la realidad, no están en las mismas condiciones que estamos nosotros. Aparte, después de los privilegios con los que ellos cuentan, es decir, las redes caciquiles no surgen de la nada. Las redes caciquiles se dan por ciertos privilegios que se les da no me gusta utilizar el término clase política, a veces ya lo uso de histérica, pero sí es verdad que tenemos que tener cuidado con eso, a quién le damos la importancia, ya sea época de elecciones o no sea época de elecciones. Por eso, para mí lo que dijo Samuel es 100%, y creo que si no hay ese interés y que los partidos políticos resulten atractivos, es precisamente por eso, y además porque ellos mismos y ellas te demuestran lo que hacen. Yo no le puedo decir a un colega, deja de fumar y te ahorras el dinero en fumar, cuando veo después el caso del mediador y veo que hay un político que se lo está gastando en cocaína y en prostitutas, y yo le digo a mi colega que no se puede permitir un papel, o sea, papelillos, y el otro con dinero público, con dinero de todos nosotros está haciendo eso. Es normal que no resulta atractivo, o sea, creo que es lo más normal del mundo. Tenemos una intervención del público, te doy paso y a continuación pasaremos al siguiente bloque y conectamos con todo lo que hemos ido hablando. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por organizar esta sesión. Solo quería añadir o plantear 2 o 3 preguntas. En primer lugar, con lo que comentaste antes de que hay 1 millón de personas en Canarias, hay 2,5 millones, 1.600.000 con derecho a voto y 160.000 en La Laguna. Solo como referencia. Por otro lado, me pareció genial el gráfico que mostraste antes con el índice VDEM y luego los datos del CIS, porque yo lo que me pregunto ahí es ¿cuáles son las asignaturas que tiene que aprobar una democracia según ese índice VDEM para estar unas décimas por encima de Francia o Alemania? Bueno, unas centésimas, porque nosotros estábamos en 0,87 y los 10 partidos que estaban por debajo estaban en 0,86 o así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas asignaturas que hay que pasar para estar por encima de esos países? ¿Y de qué manera eso se contrasta con la percepción ciudadana? Porque creo que lo que está apuntando ahora, está señalando María, es muy importante. O sea, la percepción, el criterio ciudadano. ¿Existe algún índice o descriptor que realmente pueda medir o que se esté midiendo ahora mismo para evaluar el criterio político de la población? ¿Cuándo nos vamos a poner nosotros en el punto protagonista? O sea, ¿existen realmente esos índices para ver en distintos países si la población tiene mayor memoria política o mayor criterio político? O, por casualidad, no sé, ¿existe algún país en el cual cuando sales a la calle y alguien te habla de cualquier tema, de repente sientas que no todo el mundo está en manos de memes, fake news y sensacionalismo para medir qué es lo que hacen los políticos a su entorno? ¿Existe algún lugar así? O sea, ¿se mide eso? Y luego, por otro lado, aprovechando lo que supuestamente aprendimos de la cuarentena o del encierro, es que algo que no ocurría justo antes de la cuarentena es que nadie leía ni el BOE ni el BOC para absolutamente nada. Si le decías a alguien que
en base a una reciente polémica o noticia, lo hicieran para ver qué parte de verdad había en esa noticia o en ese vídeo de un medio de comunicación muy conocido que lo estaba manipulando, te llamaban loco, te llamaban friki. Pero durante la cuarentena la gente lo empezó a hacer. ¿Cuántas personas de esa gente siguen consultando el BOE y el BOC para contrastar la supuesta información que consumen para juzgar la salud democrática o la calidad de su democracia? Y termino ahí. Gracias. Muchas gracias. Te respondo rápido y también si alguno quiere intervenir. ¿De este bloque o de los próximos? Vale, sí. Si te parece, habla y luego ya recogemos las dos y cerramos bloque. ¿Qué tal? Gracias, compañero. Nada, yo, por lo que están hablando, totalmente de acuerdo con lo que dijo el compañero, de que la democracia es el camino para conseguir los objetivos. No sé si están consiguiendo con un 45% de pobreza que hay en Canarias, las privatizaciones que están diciendo, todo bueno, la situación que vivimos, me imagino la mayoría de gente que estamos aquí día a día. Estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, de que las cosas se cambian en las instituciones, en el Congreso, porque si no la única solución sería una revuelta o tal, y la única forma democrática sería en las instituciones. Lo que dijo la compañera, que la mayoría, no sé si sabemos o la gente sabrá, me imagino que quien está gobernando en Canarias es el Pacto de las Flores, que son el PSOE, que son un partido, como se está viendo, de corruptos y corruptas caciques. Asociación Socialista Gomera, con el cacique corrupto de Casimiro Curbelo, Nueva Canarias, Román Rodríguez, otro corrupto, y el partido que supuestamente iba a cambiar todo eso, Podemos Canarias, que está amparando todo eso. Es decir, estamos representados, sirve algo la democracia si el partido que supuestamente iba a cambiar las cosas están en las instituciones cobrando, como Noemí Santana, todos esos 70.000 euros, pactando con caciques corruptos como Casimiro Curbelo, fomentando y amparando proyectos como lo de que decía la compañera, Tumba del Alma, no solo eso, los campos de concentración que están en las raíces, en los baldíos, la gente que está malviviendo ahí, que sufre todo, la pobreza, que no es del 35, sino del 40 y pico %. Es decir, ¿sirve de algo las instituciones? ¿El partido que iba a cambiar todo eso ha hecho algo? No sé, era una pregunta que quería decir y yo particularmente creo que no. Y estoy como la mayoría de compañeros y compañeras, que no sé a quién voy a votar, porque es que no creo que las alternativas que hay no somos, y lo peor es que la derecha de corrupción canaria y todo eso se aprovecharán para venir y seguir haciendo lo que supuestamente este gobierno iba a cambiar. Digo, ¿hay alternativas? No sé, lanzo esa pregunta, sí, y gracias por permitir participar. Muchas gracias a los dos por responder rápido lo primero que comentabas, y con una mala noticia, y es que el desinterés, la desafección, la insatisfacción política es común en todo Occidente. Es decir, es una tendencia mundial, no solo española. Desgraciadamente es la norma. Y por otro lado, respecto al índice, tengamos en cuenta que seguimos siendo España. Es decir, el mundo es muy grande y aunque podemos estar insatisfechos con nuestra democracia, sigue siendo una de las mejores del mundo. Y seguimos teniendo niveles de desarrollo económico, de desarrollo social muy por encima de la gran mayoría de países del mundo. Por tanto, en términos relativos estamos muy bien, estamos muy desarrollados. Lo que pasa es que claro, cuando nos comparamos con otras democracias, que son ya el top 3, ahí empezamos a ver hacia dónde queremos caminar. Pero no perdamos la perspectiva de dónde nos situamos como país en lo que es el globo, por responderte. Y por ahí también que puntuemos tan alto en estos tipos de índices. No sé si quieren hacer algún comentario a los dos puntos que han hecho los compañeros o vinculamos ya con el siguiente bloque, porque creo que han tratado muchas cuestiones y también se planteaba en la última intervención sobre cómo se puede cambiar. Y aquí me parece muy interesante hablar sobre quién no vota, quién participa, quién no participa, porque si bien hay consenso, y parece haber consenso de los ponentes en que todos quieren promocionar un proyecto de sociedad y con unas ideas de hacia dónde debemos caminar y qué mejoras queremos implementar, luego la participación es la que es. Por tanto, como pueden ver en los gráficos, la abstención en elecciones nacionales suele ser del 30% aproximadamente de media. Cuando hablamos de elecciones autonómicas como Canarias, el 40% se queda en casa. Y un detalle muy curioso, cuando le preguntas en las encuestas, que es la gráfica, la línea verde que tienen debajo, la gente te miente y te dice que sí que va a votar, porque le da vergüenza. Entonces, estas cuestiones también son bastante paradójicas. Pero sin embargo, y es la cuestión clave, la abstención no es homogénea. Es decir, la gente que se abstiene es diferente a la gente que vota. Y eso puede ser problemático, porque si quien se abstiene es de un perfil
puede hacer que haya pocos incentivos a legislar en favor de esos colectivos. ¿Y quién se abstiene? Es la pregunta, por tanto. Y a modo de 3 pinceladas, sabemos y se sabe que el perfil es muy claro. Los jóvenes se abstienen mucho más que los mayores. Y eso también genera incentivo a legislar en favor de la gente mayor y despreocuparse también de los jóvenes. Sabemos que la gente con menor nivel de estudios también suele participar menos políticamente, tanto en elecciones como a nivel de movimientos sociales, sindicatos, etc. Sabemos también que la gente de municipios grandes suele votar menos, pero luego, y más importante aún, probablemente la gente más perjudicada es también la que más se queda en casa. La gente está más insatisfecha con cómo va la política, la que cree que la economía va peor, y muy curiosamente, y para mí este dato es demoledor, quien cree que tiene más probabilidades de perder su empleo en los próximos meses, se queda en casa. Es, por sintetizar, probablemente los colectivos más afectados, que más necesitan, si la democracia es un medio, como se ha ido poniendo en este debate, de que la política dé respuesta, más tienden a no participar, más tienden a desinteresarse y a tener una percepción de desafección hacia el sistema. Y esto puede, o no, porque al final es una decisión individual, ser problemático. Así que paso aquí el debate. Si la gente no se interesa, si la gente no va, igualmente se tienen que hacer políticas pensando en qué necesitan, o al final es una decisión legítima. ¿Quieres empezar, Omar? Sí. Los procesos electorales se parecen mucho a cualquier mercado, realmente. O sea, un partido político lo que hace es buscar personas que apoyen lo que ellos plantean. Y sus estrategias están fundamentadas precisamente en eso. O sea, por ejemplo, Podemos está muy enfocado a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con igualdad, todo lo que tiene que ver con feminismo, y quizá ha dejado de lado otras cosas que lo representaban antes, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es peligroso creer que las organizaciones políticas tienen unos ideales y que no están compuestas por personas que hacen cálculos racionales, que además viven de esto, ¿no? Yo antes, lo que comentaba el compañero de que Noemí Santana cobra 70.000 euros y así, solo un 20% de los políticos en España cobra. Vamos a poner un ejemplo en nuestro ayuntamiento. De los 27 concejales cobran los que están gobernando y luego cobran los portavoces. Y luego los portavoces son como los líderes de cada grupo y luego tú, pues si tienes 6 concejales, que son bastantes, pues ya el segundo también cobra, pero los demás están sin cobrar. Es decir, la gran mayoría de la gente que está en política en España no se beneficia de ello. Porque no está cobrando de ello. Otra cosa es que estén en un partido y en algún momento puedan llegar hasta ahí, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, no van a apoyar las políticas de los jóvenes si los jóvenes no se meten en política, no van a querer apoyar las políticas de inmigrantes si los inmigrantes irregulares no tienen capacidad de votar. Y por poner un ejemplo también súper chungo, en La Oliva, en Fuerteventura, hacen unas fiestas fantásticas para italianos. ¿Por qué? Porque es que si eres comunitario puedes votar a las elecciones municipales. Y en La Oliva, en Fuerteventura, hay un montón de italianos. ¿Y qué pensó Coalición Canaria cuando vio eso? Montar una fiesta para italianos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que les vote la gente. Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, el que quiera pensar que vivimos en un mundo fantástico en el que pues no es así. O sea, por ejemplo, la propia reforma laboral que se aprobó hace poco en España, que es fantástica, que la apoya Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, es una reforma laboral que realmente no va muy lejos, pero es una reforma laboral que te permite una cosa, que es defenderla muy bien en medios, porque resulta que el paro está súper bajo en España, la temporalidad ha bajado muchísimo, y yo conozco a más de una y a más de uno que es fijo discontinuo, porque que está acumulando contratos temporales por causas de la producción de la empresa, ¿no? Y no te hacen fijo discontinuo, no te hacen indefinido. Entonces, al final todo está orientado a una serie de estrategias y no hay mucho más, ¿no? O sea, peco de poco idealista en esto, pero al final lo que ve uno cuando se acerca a ese mundo es que básicamente es como cualquier empresa que tiene su repertorio, ¿no? Para seguir
Para seguir ahondando en este tema, Samuel, ¿por qué no vota a estos colectivos? ¿Por qué crees que no? ¿Y crees que se incentiva que vayan a las urnas? Pues, en cierta medida, lo que plantea Omar es la realidad. Es decir, estamos viendo la política como un sistema casi de mercado, de consumo. Compramos un voto. Los partidos políticos se presentan como una marca y los candidatos, además, a pesar de que en España no tenemos un sistema presidencialista, se vota a Pedro Sánchez, se vota al nombre y apellidos y realmente votamos a partidos políticos. Hay un problema estructural y es que yo creo que ahí tenemos cómo se conciben los partidos políticos y también es en cierta medida lo que ha planteado, cómo captar el cliente. Es decir, nos tratan como a clientes, es que tampoco es mucho más secreto, ¿no? De hecho, las campañas electorales en los equipos, por regla general, siempre hay mucho debate entre la gente que viene de publicidad o marketing o el publicista y el que hace los discursos, ¿no? Y un poco por experiencia propia, pues, te ves ahí en esa especie de disyuntiva de este es tu discurso, este es tu programa electoral, esto es lo que tienes que defender, pero luego está la estrategia, luego está la imagen y al final empiezan a tener un protagonismo muy desmedido todos los que te venden esa figura de marca. De hecho, todos estos asesores que han visto famosos, Iván Redondo, etcétera, y otros que estaban, por ejemplo, en el caso de Juan Manuel Moreno en Andalucía, etcétera, son gente que trabaja para diferentes partidos. Trabajaron también para Gustavo Petro en Colombia, es decir, da igual que seas izquierda o derecha. Si no me equivoco, Iván Redondo había estado también con Sánchez Vara, creo, en Extremadura. Es decir, da igual, te puedes vender un producto de izquierda o de derecha, etcétera, donde pongas tus límites, donde lo que tú quieras. Es decir, el partido político es una marca y se lo quieren vender. El gran problema, y además aquí sí que es cierto que había algunos debates desde un punto de vista académico que lo abordan, plantean, el partido político tiene que contar o tiene que pedir o tiene que exigir o tiene que demandar lo que pide la gente porque quiero el voto. Entonces, a partir de ahí, mi programa electoral lo voy a adaptar. Y hay algunos que plantean decir, no, el partido político, este es mi programa, este es mi ideal, si te gusta lo quieres y si no, no lo votas. Pero venga, vamos a intentar captar al máximo público y además incluso con discursos muchas veces muy ambiguos, ya saben también el concepto ese de centro, como el lugar inmediato donde podemos captar un poquito de aquí, un poquito del otro. Y hay gente que plantea, dice, no, el partido político tiene que ser honesto a sus ideales y el programa electoral, no sé si recuerdan su momento hace ya tiempo, la figura de Anguita, lo de programa. Una cosa es el ideal, el discurso político y el peso que deberían de tener. Y otra cosa es esa estrategia de comunicación. Esto para el remate. La estrategia de comunicación. Amén. Lo que nosotros buscamos, o que lo que debería buscar un partido político, evidentemente, es ser fiel con su honestidad. Yo creo que la gente percibe que los partidos políticos son marcas, y la gente lo termina de percibir. Ya no solo por los casos de corrupción y lo que puede ser de cómo se mueven y los saltos. Miren en cualquier municipio de Tenerife y en algunos candidatos que se han presentado y aparecen dando tumbos desde algo de aquí y al otro lado. Las etiquetas, ¿no? A lo mejor el argumento es que se vota a la persona. Vale, no. No todo vale en política y al final nos encontramos con que la población lo percibe y es lógico. Y si luego todo eso le sumamos lo que habíamos comentado al principio, de los problemas siguen estando ahí, esos problemas siguen estando ahí. Nosotros queremos un partido político para que nos resuelva los problemas de la ciudadanía. Pero sabemos lamentablemente que además el partido político y las instituciones ya no son simplemente actor, es que se han convertido en el escenario de la batalla. Por eso antes mencionábamos un poco lo del tema de la calle. Es el lugar, el Parlamento ya no es simplemente el actor, es el lugar donde de alguna forma se va a significar el ágora moderna, donde por aquí van a debatir, además las puertas giratorias ya las conocerán, siguen girando y no pasa absolutamente nada, y los de Ferrovial se van, ACS sigue forrándose, las constructoras pagan una pequeña multa, pero bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo van a seguir teniendo contratos públicos y con eso podemos seguir hasta que nos cansemos. Y la calle se ha desactivado. Con lo cual los partidos políticos son un escenario donde se presiona. Es donde hay que tocarlos. Quizás no son los actores que van a hacer las cosas desde un punto de vista de sus ideales, sino van a ser los lugares a los cuales te van a presionar con un maletín o con muchas más cosas, como hemos visto con el caso Mirador, o te pueden presionar desde la calle. Y los ejemplos, y además la historia nos está contando que desde luego los partidos políticos, si no les presionamos, si no les tocamos, por otro lado les van a presionar de una forma un poco más encubierta o en esos despachos, y por eso tenemos que concebir ese lugar donde transformar a los partidos políticos desde fuera, porque desde dentro con el sistema que tienen evidentemente también vamos a conseguir de que no los metemos a todos en el mismo saco, evidentemente, por supuesto que no, ni tampoco toda la gente que no vota está en las mismas circunstancias.
Los sistemas de votar o no votar también, y el no votar también puede ser político. Y probablemente pueda ser mucho más político, a lo mejor, que muchos de los que votan por inercia. Porque al fin y al cabo voy a ir a votar porque, bueno, es lo que toca, poner la papeleta, etcétera. Y el que no va a votar probablemente también está siendo político. O sea, que tampoco demonicemos al que no vota, porque habría que plantearse también que si los índices de no voto o los índices de abstención fueran súper altos, pues desde luego a lo mejor sería un toque de atención. Habría que plantearse hasta qué punto, ¿no?, esa abstención activa, ¿no? No demonizar al que va a votar como el que se queda solo en el sofá, ¿no?, como el título de la charla. Hay mucha gente que no vota porque no cree en las reglas de juego. No porque no haya una o dos, tres personas válidas, sino porque las reglas de juego hacen que al final vas a votar a uno y el voto muchas veces uno tiene la sensación de que no sirve para nada. Aprovecho para recoger dos ideas y preguntarte, María, porque a veces les pedimos a los partidos que sean muy fieles a su idea, que tengan su programa y se mantengan. Pero al mismo tiempo les pedimos que nos escuchen y que se moldeen. Por tanto, a veces, tal vez, estemos siendo contradictorios o estemos pidiendo cosas contradictorias, o existe un punto medio. Yo creo que hay un punto medio. Que antes de decir con esto, me pareció súper interesante lo que dice Samuel, porque al final eso no se recoge en la gente que se abstiene a votar. Y es verdad que el abstenerse puede ser una respuesta de decir, oye, estoy enfadado, porque a mí, por ejemplo, me está pasando. Yo nunca, desde que tengo edad para votar, me he planteado, porque para mí es un derecho, votar al final sigue siendo un derecho que tenemos todos y todas, y yo nunca me había planteado el que sean unas elecciones y decir, pues esta vez no voy a votar porque estoy decepcionada, ¿no? Siempre lo he tenido como algo que es casi obligatorio, porque si queremos cambiar las cosas, creo que es necesario también cambiarlo desde las instituciones. Pero me parece curioso, y de hecho nunca no me lo había planteado, o materializarlo así como lo acaba de hacer Samuel, el hecho de decir, no voto porque estoy enfadada. Y eso es ser político también, ¿no? El hecho de decir, no voy a votar porque las condiciones no se adaptan. Y con lo que decías, Romain, yo creo que al final es un poco de las dos partes, ¿no? No sé si puedes volver detrás la diapositiva, porque creo que al final es lo que decía antes de... ¿Dónde está por aquí la gente que no vota, la gente que se abstiene, los colectivos que no suelen votar? Vale. Tienes dos diapositivas. Sí. Los jóvenes, las personas con menor nivel de estudio y de municipios grandes. Yo creo que esto es súper importante y es en lo que insistía antes, ¿no? La gente que no vota y por qué no vota. No solo creo que la política sea algo que sea casi un mercado, ¿no? Primero recordemos, por favor, que, por ejemplo, el bipartidismo está financiado por empresas, ¿vale? Es decir, claro que la política es un mercado porque, a ver, de quiénes están financiados esos partidos políticos, ¿no? Y después también el tema de esto de los jóvenes, las personas con nivel de estudio y de municipios grandes. A esto es lo que me refería con dar cierto protagonismo a ciertos sujetos. Los jóvenes no hemos sido protagonistas en la vida. Nunca. Nunca jamás en la vida. Es decir, ustedes cuando van a escuchar una conferencia, lo menos que van a ver es una persona joven. Las propuestas de los jóvenes no se suele tener en cuenta. Sí es verdad que yo he visto un pequeño cambio los últimos años, pero es verdad que no estamos en el sujeto. Es decir, el joven no se considera como una persona a la que se le tenga que tener en cuenta un montón de decisiones, y de hecho son muy pocos los jóvenes que están en política. Yo veo los discursos del Parlamento de Canarias y digo, por favor, necesito escuchar a alguien entre los 20 y 30 años, porque es que están rozando todos la jubilación, que con esto no me estoy metiendo con la gente más mayor, para nada. Pero sí es verdad que creo que muchos problemas que hay ahora, a día de hoy, en la sociedad, los tenemos la gente joven. La tasa de paro juvenil, que es de las más grandes ahora mismo. Entonces, claro, son problemas que también afectan a una gran parte de la población, y recordemos que todos somos mayores, pero también todos somos jóvenes, es decir, es una etapa en la que pasamos todos. Entonces creo que es importante también empezar a tener a los jóvenes en cuenta para que esta abstención cambie, porque al final el voto de los jóvenes, es decir, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántas vueltas no podrían dar electoralmente si todos los jóvenes en masa fuéramos a votar? Mi gente no vota, la gran mayoría de mi gente no vota, o los que votan es porque yo les digo, mira, tienes que ir a votar a no sé qué. En plan, porque si no, es que a ti te pasará también, es que si no votan. Mi madre es la única persona. El micro. Que te hacen caso. Yo diría que sí. De hecho, mis amigos suelen reír mucho de mí. En plan, es que esto sí. Pues entonces eso. En segundo lugar, decía lo de la política, que aquí hablábamos de que la política poco más que parece una empresa, un mercado.
Y creo que no solo que parezca una empresa y un mercado, sino creo que la política sigue siendo algo de burgueses. Es decir, para mí la política es algo todavía a día de hoy muy burgués. ¿Por qué digo que es algo muy burgués? Porque parece que la formación política solo la pueden tener unos pocos. Es decir, formación política. Esto viene a lo mismo, viene al tema de las desigualdades. Cuando no hay formación, cuando no hay información, cuando en las clases hay un lugar donde yo creo que todos nos politizamos muchísimo y por lo menos a mí me pasó, y es la universidad. Tú cuando llegas a la universidad empiezas a conocer un foco cultural súper potente, empiezas a escuchar lo que son sindicatos, empiezas a escuchar muchas cosas. Entonces, claro, ¿quiénes acceden a la universidad? En bachillerato pocas veces te politizas, muy pocas, pero en la universidad sí. ¿Podemos acceder todos y todas a la universidad? No. No podemos. De hecho, a la universidad acceden unos pocos y ya ni siquiera hablo de universidades privadas. Hablo de universidades públicas, que viene a ser el coste similar al de una universidad privada. Entonces, este es otro problema. Por eso digo que la universidad, no solo que sea, la política, no solo que sea un mercado, sino que además de un mercado, para mí sigue siendo totalmente burgués cuando no lo debería ser, porque que todo el mundo tenga derecho a votar no significa, como estamos viendo aquí, que todo el mundo vaya a votar. Y se vota con conciencia, y se vota comunicando, se vota con todas esas cosas. Por eso creo que hay que darle un cambio a todo esto. Y volvemos, ¿cómo se le da un cambio a todo esto? Pues lo que decía Samuel, en la calle. Porque ¿dónde está toda esta gente? En la calle. Entonces creo que es súper importante. Y después Omar también decía, por ejemplo, los migrantes, ¿no? Los migrantes no votan pues porque no pueden, por lo que sea. Entonces tener en cuenta a esos colectivos, ¿no? De jóvenes, de migrantes, todas esas personas que están completamente apartadas, pues darles un poco de protagonismo a ellos. O sea, ese protagonismo que tienen ya los políticos, pues quitárselos un poco a ellos y dárselos a la gente, a la gente normal, a la gente como nosotros. Entonces yo creo que es súper importante saber por qué se abstiene la gente. Y yo creo que, por ejemplo, que no gane la derecha, creo que está completamente vinculado a esto. Que alguien decía que va a ganar, creo que lo decías tú, que puede ganar la derecha en La Laguna. ¿Hola? Es que no. Ah, sí, vale. Nada, vi una encuesta que decía que si Vox entraba en el Ayuntamiento de La Laguna había una posibilidad de que sumara con Coalición y PP, y entonces, claro, yo sigo pensando que Vox no entrará. Pero hay una posibilidad. Los laguneros y laguneras yo creo que están muy tranquilos de decir, oye, esto no va a pasar nunca. Porque La Laguna en general ha sido una ciudad de izquierdas, incluso con los alcaldes de Coalición Canaria, que eran de los menos derechosos que tenían. Pero es una posibilidad porque es que está en juego. Es que puede ocurrir perfectamente, ¿no? Ya el hecho de que esa posibilidad es algo que está que sale del margen, ¿no? Y yo creo que la derecha, yo por ejemplo que estoy ahora haciendo un trabajo de la Unión del Pueblo Canario, ¿no? Y tú ves como en municipios grandes y también en municipios que la gente tiene menos formación, suele ganar la derecha arrasa. La derecha arrasa. Entonces, es importante también que entendamos que la falta de estudio, la falta de formación, la falta de desigualdades, hay gente que la aprovecha, porque está todo pensado, es lo que hablábamos antes. Al final, el político y el programa político está todo pensado, lo que decías tú. Por ejemplo, que tú ahora el foco del debate lo pongas en la ley del aborto cuando sería algo que debería estar súper subsanado ya, y estás quitando el protagonismo a otra cosa, el tema de los impuestos, por ejemplo, en que la gente no se meta con vamos a quitarle el dinero a los más ricos. Entonces, y eso tiene que ver directamente, o sea, que la derecha pueda gobernar en La Laguna, por ejemplo, que es una ciudad de rojos, o sea, es una ciudad de rojos. Que la derecha tenga la mínima posibilidad, aunque no llegue, yo creo que es algo que tenemos que mirar, y eso yo creo que tiene que ver también con que cada vez más las desigualdades están ahí. Si la gente no tiene formación, si los jóvenes no se ponen en el debate, toda esa gente que se abstiene va a seguir completamente ausente de la política. Es que muchas veces, viendo el gráfico que nos trae Romen, que creo que nos da un muy buen mapa a todos, lo de las personas jóvenes, lo de gente con menos formación. Hay muchísimas ocasiones en las que han ganado partidos que en sus programas fundamentalmente lo que quieren es paliar la situación de estas personas. Nos sorprendería, y les animo a todos que lo hagan cuando lleguen a casa o si tienen curiosidad. A mí es algo que por el trabajo lo hago, pero también es que me gusta mucho porque me gusta mucho la geografía. ¿Dónde gana la izquierda en Tenerife? ¿Dónde gana la derecha en Tenerife?
desde las canteras hasta Gracia, las elecciones municipales las ganó Unidas Podemos en La Laguna. Este es uno de los sitios con más renta per cápita de Tenerife, junto con Adeje, una parte de Adeje, el centro de Santa Cruz y así. ¿Por qué, no? Muchas veces sí, las políticas públicas están los partidos políticos orientan sus políticas públicas a gente que quizá no está respondiendo. Es problemático porque, y termino hilando con lo que decía María, ejercer la política es un privilegio, porque ¿quién tiene tiempo para formarse políticamente? ¿Quién tiene tiempo para ir a un partido? ¿Quién tiene tiempo para ir a un sindicato? ¿Quién tiene tiempo para darse a los demás en una organización además súper sectaria? Que a mí lo que más se parece a un partido político que yo he vivido en mi vida es un colegio privado. Y realmente es como... ¿Cómo se va a acercar la gente ahí si queremos ser libres, si queremos estar bien, ¿no? Entonces, es muy complicado porque yo no sé si... creo que en el barrio de La Candelaria, creo que era el porcentaje más bajo, vota un 40% de la gente que linda con Santa Cruz en la Cuesta. Sin embargo, en La Vega Lagunera vota un 80% de la población, ¿sabes? Entonces, claro... la gente con más renta es consciente de sus privilegios y por eso vota, porque los quiere proteger, ¿no? Tenemos dos preguntas del público, voy a aprovechar para dar paso. Y antes, también por dar un dato de estudios que sabemos que tenemos y que probablemente les vaya a sorprender, porque es mucho más positivo de lo que en general ahora mismo es la opinión aquí respecto a la política. Y es que si les preguntamos, perdón, que hay muchas cuestiones, si cumplen los partidos sus promesas electorales, los estudios que tenemos para todo el mundo es que cumplen el 70%. Y los estudios que tenemos para España es que cumplen entre el 70 y el 80%. ¡Ostras! Cumplen más, muchísimo más de lo que pensamos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y eso contrasta con la percepción al mismo tiempo tan negativa que tenemos de los mismos. Aprovecho porque creo que es una cuestión interesante de situar a la hora de seguir reflexionando en estas cuestiones. Y doy paso. Bueno, yo agradecer a los tres ponentes, porque me parece que están siendo muy, muy interesantes sus intervenciones. Quería también decir que se ha repetido aquí además una afirmación que no está de más recordar, y es que es verdad que no todos son iguales. Es decir, esto que estamos viviendo hoy aquí, este debate que estamos teniendo, este foro público, no sería posible si no hubiese ahí, perdón Omar, Gobierno de Canarias, Juventud de La Laguna. Es decir, en todas esas instituciones gobierna la izquierda. La izquierda es quien fomenta esto y la izquierda es precisamente quien está más preocupada del valor de la democracia. Precisamente cuando, según los datos, es la gente de izquierda precisamente quien menos vota. Y es una disyuntiva, es una curiosidad que se plantea, ¿no? Porque la gente de izquierda se preocupa mucho por fortalecer la democracia, son quienes primeros la cuestionan, quienes dicen que hemos escuchado a líderes de izquierda decir que no vivimos en una democracia plena, que España no está viviendo una democracia plena, y precisamente es la izquierda quien son ese porcentaje de izquierda y de centro izquierda quien menos vota. Entonces creo que eso es importante ponerlo en valor porque no es lo mismo. Es decir, ya se ha tratado aquí, la gente de la derecha, lo decía Omar, la gente de la Vega Lagunera y demás, esa gente que de normal se podría pensar que vota a la derecha, luego resulta que te sorprende. Y resulta que entre las canteras y Gracia, es donde gana el partido de izquierdas, la confluencia de izquierdas aquí en La Laguna. Y son cuestiones que a lo mejor tenemos que romper también estereotipos, que tenemos que cambiar el chip y pensar que a lo mejor la cuestión es que, como decía María, la política es algo como de señoros, mayores, viejos, ¿no? Y la gente joven de 16, 18 años, esos que tienes en tu grupo de WhatsApp, les hablas de política y dicen, pero si eso lo hacen sesentones o cincuentones, esto, ¿a mí qué me estás hablando? A mí dame eso, Bad Bunny y déjame de historias, ¿no?
igual tenemos que plantearnos por qué no estamos... Hay que plantearse, los partidos tienen que plantearse, la gente que hace política, los sujetos políticos, los protagonistas políticos, tienen que plantearse por qué no llegan a la gente joven. ¿Por qué si llega el colectivo que ha puesto el cuerpo en el portito de Adeje para luchar contra Tumba del Alma? ¿Por qué eso sí llega y por qué eso estaba lleno de jóvenes? Claro, entonces... Pablo, te doy el micro y lo cuentas tú. Quiero decir, es que al final los partidos son, son como negocios que tratan de captar clientes. Hablábamos aquí, decíamos eso, ¿no? Buscan los clientes y tal. Pues hay una clientela. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero si compro esa metáfora, hay una clientela de la que se están olvidando. Y es precisamente la gente joven. Porque la gente joven no cree que la política sea algo donde ellos tengan hueco. Estamos aquí sentados, esto lo organiza Juventud del Gobierno de Canarias, Juventud del Ayuntamiento de La Laguna, y sí, veo gente joven, veo una media de participación, o por lo menos de asistencia mayor de jóvenes que en otros debates. Pero también hay mucha gente mayor, tendría que estar a rebosar de gente joven. Y no lo están, porque no hay interés por la política por parte de ese sector poblacional. Y cuidado, si estamos ahora mismo fortaleciendo o de alguna manera promocionando la desafección de la gente joven por la política, luego esa gente seguirá interesada en la política cuando cumplan 30, 40, 50 años. Es una cuestión que tenemos que preguntarnos. Hola. Sí, mi nombre es Adrián. Nada, simplemente a veces me he planteado que igual la gente deja de votar porque la política se convierte en algo muy hermético, en el que pues depositamos nuestra confianza para un periodo de 4 años y no sé, en una sociedad en la que cada vez está más frecuente esto del poliamor, la vida dura 15 segundos y paso a la siguiente historia y demás. Quizás el hecho de que dejemos solamente votar a la gente cada 4 años puede ser uno de los problemas de que no nos sintamos tan partícipes. No sé si la solución puede empezar por dar más posibilidades a la gente de que tome decisiones en cuestiones más, de manera más frecuente en cuestiones más trascendentales. No sé si estamos preparados para sistemas de votaciones más actualizados, más modernos, que sean más fáciles y accesibles, y estar preparados para darle pues esa voz al pueblo, no solamente cada 4 años, sino de manera más frecuente, al menos como consulta ciudadana, que creo que nos falta mucho y hay otros países bastante más desarrollados que nosotros en ese sentido. Y luego, otra cuestión importante, y voy a ser muy breve, es que no sé, porque tampoco lo conozco, si siendo una democracia tan joven como somos, hay otras democracias que han apostado por crear hábitos. Es verdad que yo soy profesor y creo en la educación firmemente, pero en estas cuestiones que son tan fundamentales para la vida, igual crear el hábito desde un punto de vista del voto obligatorio, pues hubiese podido ayudar a crear en la gente una conciencia colectiva de poder acercarse más a la política. Entonces, bueno, no sé si la transición fue demasiado rápida y ese voto obligatorio hubiese ayudado a que todos estos problemas que tenemos ahora no sucediesen, y también el hecho de que se vote cada 4 años es un problema para ir cada vez menos a votar. Aprovecho para introducir la pregunta: ¿qué mecanismos creen participativos que podrían ser útiles? Tenemos experiencias, por ejemplo, los presupuestos participativos en Brasil. Hay experiencias muchas en Latinoamérica, algunas en España, pero es verdad que tampoco está exento de problemáticas. Por ejemplo, el porcentaje de gente que participa es pequeñísimo y al final tienes a un 1% de la población tomando las decisiones. Tampoco están exentos de problemáticas cuando el interés por participar no es mayoritario. Por tanto, ¿qué podríamos hacer en España? O más concretamente, ¿qué podríamos hacer en La Laguna incluso? Eso empezó en Porto Alegre, sobre todo. Empezó uno de los sistemas que se planteaban y hay un punto paternalista en la cual nosotros también, e inconscientemente lo repetimos, vamos a darles voz.
es una falacia eso, es decir, la voz la tienen. Lo que hay que estimular, y desde un punto de vista educación básico, es decir, hay un problema de falta de educación, y lo hemos visto además que puede tener incluso desde un punto de vista de consecuencias de la participación política. Hay un problema educativo, la gente evidentemente necesita educación de forma constante, los jóvenes y los adultos. O sea, esto no es un problema exclusivamente de juventud. Entonces, jugando con ese sistema educativo, hay una educación que puede ser formal, y ahí aprovecho para introducir el papel que tienen los medios de comunicación con respecto a las fake news, etc. Es decir, nosotros tenemos unos medios de comunicación que no dejan de ser una especie de cuarto poder de lo que funciona o de lo que no funciona por parte de los sistemas representativos. Tenemos un sistema que nos permite votar cada 4 años y tenemos que estar contentos. Participar, involucrarse, todo esto es una cosa que requiere un aprendizaje, requiere una práctica. No es por arte de mágica, venga, vamos a votar ahora y de repente puedes votar lo que se puede hacer en tu barrio. No, evidentemente implica una labor pedagógica que parte desde el principio. Ser consciente de que tú vives en tu ciudad, tú eres el responsable de tu ciudad, y que si la ensucias tu ciudad, ¿no? Esa conciencia ciudadana que va mucho más allá de un concepto del político que hemos separado, y a ver lo que te dan. Incluso el partido político ya ha salido aquí constantemente pensando en lo que le voy a dar al ciudadano, con campañas electorales hechas a medida con cada uno. Lo vimos en Obama en la primera campaña, que tenía un asesor que era muy joven, no sé si era de Harvard, con su mochila, el que le escribía los discursos, y salieron 20.000 reportajes de él, pero en la segunda campaña de Obama fue Facebook. Y directamente ya en lugar de los que le escriben los discursos políticos, eran matemáticos que hacían campañas personalizadas con el Facebook. Eso lo copió Donald Trump, vimos también el escándalo de Cambridge Analytica, comprando en el Reino Unido, lo utilizó el Partido Popular, lo utilizó Rajoy, campañas unipersonales, es decir, voy a decirle a este candidato lo que tú quieres, a este elector concreto, ¿no? Esa forma de entender la política desde un punto de vista utilitarista, de voy a utilizar al elector o le voy a dar lo que yo quiero particularmente. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente el ciudadano muchas veces, con este voto de cada 4 años, su interés, la forma en la cual concibe la política lo ve de esa forma, y a través de los medios de comunicación, donde además nos encontramos 20.000 encuestas. Estamos hartos de ver encuestas en los medios de comunicación, y las encuestas ni siquiera son un reflejo, sabemos que es una foto de ese momento, una foto estática. Los sondeos y nos los explican, pero sabemos que son instrumentos, ni siquiera son un retrato, son instrumentos que utilizan los partidos políticos para influir, para meter temas, lo vemos de forma constante. El papel que tienen los medios de comunicación, y aquí es donde me gustaría también apuntar ese aspecto, es desde un punto de vista de empezar a cambiar la agenda informativa. La agenda informativa que desde un punto de vista ponga el foco en la sociedad y no simplemente en los partidos políticos. Vean cualquier página de cualquier periódico todos los días. Son notas de prensa sistemáticamente. A veces ni siquiera son informaciones, sino simplemente es algo pagado. Publicidad institucional disfrazada de información. Si esta es la imagen que nosotros tenemos de la política, la que vemos en los medios de comunicación, la rueda de prensa, el concejal de turno con un casco cambiando una bombilla, una farola, y esa foto viene del gabinete y la tenemos ocupando una página entera. Esa es la política que nosotros vemos todos los días en los medios informativos, abriendo el informativo. El PP se cabrea, el otro le dice, contestan. Con lo cual, hay una política y unos actores políticos que los medios de comunicación tienen que hacer una labor de pedagogía para que la gente entienda que la política es una cuestión de ellos. Y eso pasa con que los medios de comunicación, primero, tomen un papel de velador, de cuarto poder tradicional, ¿no? El concepto tradicional de perro guardián, etcétera, donde empiece a marcar la agenda. Marcar la agenda informativa significa vamos a empezar a hablar de estos temas. Pero no solo vamos a hablar de estos temas, sino lo vamos a hacer con este enfoque y con estas fuentes. A partir de ahora, cada vez que se hable de política, en lugar de coger el micrófono al concejal de turno, que es lo que se hace habitualmente, vamos a elegir nosotros los temas, porque la agenda informativa la marcamos nosotros. Vamos a elegir los actores y vamos al enfoque. A partir de aquí vamos a tener una representación de lo que es la política diferente, porque percibimos la política en base a lo que nos vemos en los medios de comunicación, trasladado también a las redes sociales. Eso implica que vamos a empezar a tener una educación, y con lo cual, cuando veamos que la política es algo que va de nosotros, es una fórmula desde luego mucho más útil para poder empezar a participar. Y luego el resto de los mecanismos llevan tiempo. No podemos montar simplemente una democracia con unos sistemas de modelo participativo y esperar que de repente venga todo el mundo a votar. Obviamente no. Hay que hacer pedagogía, hay que hablar con la asociación de vecinos, hay que trabajar con todos los vecinos, y evidentemente podrás incluir o podrás conseguir que de un día para otro empiecen a participar más, o en la escuela. No es un proceso a corto plazo, mañana mismo no vamos a encontrar la solución, y en cualquiera de los casos
tenemos que vivir con el sistema del modelo representativo y está ahí, perfecto, pero se tiene que complementar con modelos de democracia directa o participativa y se tiene que complementar con la calle. Si abandonamos la calle, volvemos a esa dinámica constante en la que todo reside en el pleno y la gente puede venir al pleno como espectador. Ese no es el modelo que queremos, es un modelo que evidentemente implica muchos cambios desde un punto de vista transversal. Omar. Coincido con Samuel y además, por poner un poco el foco en cómo funciona, alrededor de la pregunta que comentabas, cómo funciona esto en España, no hay nada que te obligue a bajar a la participación ciudadana, a tener sistemas de votación digital en tus municipios, y ya ni muchísimo menos hablamos a nivel insular o a nivel de comunidad o estatal. No hay ninguna ley que te obligue. Los ayuntamientos desarrollan reglamentos para la participación ciudadana y todos los intentos que ha habido de pequeños grupos políticos de desarrollar esto han sido ampliamente ignorados. La última propuesta fue de Más País en el Congreso de los Diputados para tener una ley orgánica de participación ciudadana, además planteando como que la participación ciudadana es un derecho fundamental que tenemos. Obviamente nadie quiso eso porque ¿cuál va a ser el momento en el que el político diga, ah, claro, voy a decirle a dejar que la gente decida cosas si ya las estoy decidiendo yo, ¿no? Estamos en manos de la voluntad de determinadas personas. Estamos en manos de la alcaldesa de Barcelona, en manos de la consejera de Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma, que se ha volcado en la participación ciudadana del tema del volcán, en manos de, no sé, de políticos que quieren hacer cosas concretas en lugares muy concretos. El Ayuntamiento de Madrid también dio un buen papel y creo recordar ahora que en Berlín hace muy poquito se votó que se iba a expropiar a determinados propietarios un montón de viviendas para ponerlas en alquiler. Fue un referéndum súper importante a nivel municipal. Al final, si la pregunta es interesante, la gente va a ir a votar. En las últimas elecciones catalanas relacionadas con la independencia votó el 80 y algo % de la población. Claro, la pregunta era, ¿vamos a seguir siendo españoles o no? O bueno, vamos a generar una respuesta a este tema, porque claro, eso de luego independizarte es mucho más complicado, ¿no? Entonces, estamos muy verdes, nosotros somos una democracia súper joven, hay muy pocos ejemplos en el mundo que generen democracia directa, y solo quiero comentar el ejemplo de Suiza, en el que el gobierno está formado siempre por varios partidos políticos. O sea, no es como aquí, en el que nos peleamos izquierda-derecha, en el que la gente acabamos diciendo, pues la izquierda es mejor que la derecha, o la izquierda quiere más que esto, sino que el gobierno está formado por varios partidos y un porcentaje importante de las decisiones que se toman por votación de la gente y tú tienes que obedecer eso. O sea, Suiza es un país que votó que quería reducir sus vacaciones y cosas de ese tipo. O sea, son cosas que yo no sé si aquí, no sé cómo nos las tomaríamos. Pero digamos que estamos muy verdes, pero que estamos avanzando, que hay mucha gente que quiere desarrollarlas y que yo al menos observo que cada vez más los partidos políticos toman en cuenta el papel del gobierno abierto, de la participación ciudadana y de tener espacios de mediación entre el gobierno, las organizaciones y la gente, porque muchas veces la sociedad no tiene tiempo para dedicarse a la política y esos instrumentos pues son muy interesantes, ¿no? Cerramos contigo el bloque, María. Yo voy a ser súper concisa, además ya les estoy viendo las caras de que se están muriendo todos y todas de frío, así que yo para incentivar creo que se reduce a invertir en políticas públicas como estamos haciendo ahora mismo aquí. Es decir, el espacio que estamos compartiendo ahora mismo es un espacio presencial, participativo, horizontal, y al final hay alguien que está financiando esto, ¿no? Y como decía, creo que fue FER, es pues el gobierno de Canarias, pues es la concejalía de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, creo que hay que incentivar en políticas públicas que se hagan cargo de la participación ciudadana. ¿Y por qué digo incentivar en políticas públicas? Porque lo público llega a todo el mundo, o debería de llegar a todo el mundo. Si seguimos con los sistemas de privatización, es una minoría, y es una minoría
pues que ya económicamente su poder adquisitivo es mayor, cuentan con unos privilegios. Entonces creo que esto simplemente, y es lo que dice Omar, o sea, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, todo el mundo no va a llegar y va a querer participar. No, no es así. Es con educación, pero con educación que tiene que ser pública, porque es que esta educación pública, lo público, defender lo público, proteger lo público, es la única forma que tenemos de que llegue a todo el mundo, para que todos nos sintamos y todas nos sintamos incluidas en este sistema y todos podamos participar, porque se supone que es esto, que tenemos que participar todos y todas, y si no es invirtiendo en lo público, en políticas públicas, vamos a seguir igual. La política va a ser algo burgués, a las que solo puedan acceder unos pocos. La educación va a seguir siendo también algo burgués, a los que solo puedan acceder unos pocos. Y al final, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El sistema capitalista, que lo que genera es ciertas desigualdades, y la única forma que tenemos de luchar contra eso es desde lo público. Y ya. Me gustaría, para cerrar el debate de hoy, movernos hacia el último bloque de todos, ya que nos quedan 20 minutos aproximadamente. Y la idea final es centrarnos en qué sucede en las campañas electorales, ya que tenemos una dentro de muy poco. Es decir, qué estrategias utilizan los partidos, cómo comunican, cómo deciden qué mensajes van a lanzar, hacia quién. Antes comentaba Samuel diferentes estrategias que utilizan para segmentar al final, ¿no? Y yo también a veces he hecho este tipo de análisis y es totalmente cierto. Se intenta, y también por hacer abogado del diablo, sin estos análisis no puedes saber qué piensa la gente, ni qué quiere, y por tanto tampoco puedes adaptar tu programa ni tus propuestas a las personas. Si no haces este tipo de estudios, quedas totalmente alejado en tu cueva hermética. Pero por traer, como hemos hecho hasta ahora, 2 datos para sentar el debate, lo que ven en la pantalla es el porcentaje de gente indecisa. Es decir, cuando le preguntas a quién vas a votar, te responden no sé, no contesta. Esto no es malo per se, es totalmente lógico y razonable. Y lo que pueden ver, que es muy peculiar, son las flechas rojas. Es decir, la curva de indecisos, con el tiempo, sigue esta curva. Se incrementa a medida que pasan las elecciones y va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente desconecta, sigue con su vida, ya fueron las elecciones, nos olvidamos, no tenemos claro qué están haciendo ni qué queremos votar. Y cuando se acercan las elecciones y los partidos activan la maquinaria y empiezan a llenar todo de carteles, empiezan a enfrentarse entre ellos para poder diferenciarse, empiezan a hablar continuamente de sus propuestas, ahí la gente empieza a volver a decidir y empieza a volver a saber quién le representa, quién no. Es decir, que la campaña tiene una función informativa fundamental y clave. Y sin campaña no sabríamos cuáles son sus propuestas, quiénes son los candidatos, qué nos proponen, qué no. Y esto genera 4 efectos sobre los votantes. Y como pueden ver, el primero de todo es el refuerzo. Es decir, yo voté un partido A en 2019 y votaré al mismo en 2023. Y como pueden ver, el 60-70%, el estudio más antiguo es de Ferraz y Coma del 2000, el otro lo hice yo muy rápido el otro día, así que es menos robusto, pero entre el 60 y 70% simplemente se refuerza. Es decir, voté A, vuelvo a votar A. Por tanto, las campañas no tiene un impacto tan grande. Es decir, que tal vez las magnificamos y pensamos que los partidos son grandes maquinarias que nos van a mentir, nos van a engañar, pero la inmensa mayoría de gente ya está totalmente convencida de su voto, totalmente convencida. Un pequeño porcentaje, como pueden ver ahí, se activa, es decir, no votó y ahora vuelve a votar. ¿Quién lo hace? Pues puede venir de votantes de izquierdas, de derecha, de centro, a partidos pequeños, partidos grandes, esto varía. Hay otro pequeño porcentaje que se desactiva, es decir, opta por no votar. Y finalmente uno muy pequeño, que es por los que más prensa se hace, más artículos vemos, ¿no? Que son las conversiones, es decir, quiénes vienen de un partido a otro, quién consigue robarle votantes a otros. Pero ese porcentaje de votantes es pequeñísimo. Estamos hablando de un 9, 10, 8%. Por tanto, esto también permite situar dónde se mueven los partidos, sabiendo que la gran mayoría de sus votantes ya son fijos y tienen que pelear por unas migajas, y tal vez sin esas estrategias tan detalladas, tan de datos, tan de qué necesita la gente, no van a poder llegar. A partir de aquí lanzó el debate. ¿Cómo son las campañas electorales? ¿Qué estrategias hay? ¿Quieres empezar ahora, María? A ver, las campañas. Yo es que estoy de verdad completamente en contra de las campañas, porque yo creo que al final nosotros es lo que dices, no tienen ese
como una connotación tan fuerte como para que tú digas, uy, pues voy a votar a este partido. Y yo creo que en realidad la gran mayoría de la gente tiene bastante claro a quién va a votar, o puede haber alguna duda, ¿no? Pero siempre se mueve esa duda, esa pequeña duda se mueve más o menos en partidos bastante similares. Para mí es una pérdida de dinero por parte de los partidos, porque al final yo creo que nosotras y nosotros lo que vemos es el recorrido, ¿no? Y los cambios que han hecho durante esa legislatura, ya sea de 4 años, ya sea de 8 y demás. Pienso que los partidos incluso es algo tan tradicional, es decir, es algo casi que viene de familia. Yo siempre se lo digo a Pablo, incluso digo, no hay nada más fiel que un votante del PSOE, o sea, les da igual el caso mediador, les da igual lo que salga. Van a seguir votando al PSOE, van a seguir defendiendo al PSOE. O sea, son muy pocas las personas en realidad que son críticas, ¿no? Que analizan, pues, qué ha hecho mi partido este año, qué es lo que propone que va a hacer. O sea, yo creo que eso es nulo. Es decir, creo que es algo nulo. Entonces yo con las campañas a mí realmente lo que es que me estorban en el sentido de que les das como mucho protagonismo, ¿no? a los políticos y a las políticas cuando yo creo que no se les debería de dar tanto, ¿no? Pero realmente creo que los votantes, o sea, es que hay votos que son inamovibles, es decir, la gente que vota al PP sigue votando al PP. Sí es verdad que a lo mejor con partidos como Podemos o como Vox, pues hay como una... Por eso digo, ¿no? Las pequeñas dudas son entre casi lo mismo, ¿no? Porque, bueno, PP, Vox, para mí las diferencias son... Para mí, ¿no? Esto es algo muy personal, son mínimas. PSOE y Podemos... Pues hay gente que es verdad que se va del PSOE porque pues están cansados de esa izquierda conservadora, vieron algo más innovador, pues bueno, pues te vas a Podemos. Pero yo sinceramente creo que no es algo que vaya a cambiar, que la campaña electoral vaya a cambiar el rumbo del partido. Quizás sí para partidos que no se conocen, por ejemplo, Proyecto Drago, ¿no? Que la gente no lo conocía, quizás ahora en la campaña electoral pues se pueda dar mínimamente a conocer. Creo que tampoco en las campañas electorales llegas a ese gran alcance, sino que al final es con la participación, ¿no? Sobre todo la gente un poco más mayor, porque en redes sociales, pues es verdad que los jóvenes, pero después como los jóvenes no votamos, tampoco pienso yo que sirva de mucho, ¿no? Que los conozcamos. Pero sí es verdad que quizás en prensa, cuando empiecen a hacerse eco y demás, no sé, yo soy... Pues poco, yo sinceramente pues coincido con la estadística, ¿no? Que el resultado que pueda tener una campaña electoral creo que no va a mover a mucha gente a que voten una cosa o que dejen de votarlo, ¿no? Yo creo que al final son fieles, o sea, yo flipo. Y además es algo que a mí es lo que más me desconcierta de todo, que pienso que la gente no está haciendo nada crítica con la política, sino son fieles. O sea, yo de verdad lo digo con los votantes del PSOE, porque con el caso mediador ahora digo, les da igual. O con el caso de Cuna del Alma, era como mucha gente me decía, no, yo no estoy a favor de lo de Cuna del Alma, pero voy a seguir votando al PSOE. Y es como, te da igual, o sea, te da prácticamente igual. Entonces creo que una campaña electoral pues poco va a ser, en realidad poco va a ser. Así que para mí es una pérdida de dinero para ellos, para la gente de los partidos políticos, pero sí es verdad que también veo, lo veo muchísimo, me pasa con las campañas de Coalición Canarias, que veo a gente súper mayor, ¿no? La veo súper contenta, es como ese aire esperanzador que le dan, y ves a las señoras súper mayores, de 60, 65 años, con las banderas así, ondeándolas, y digo, lo están disfrutando tanto, y esto claro, solo te pasa en las campañas, ¿no? En las campañas electorales, que es como una especie de fiesta que sirve. Yo creo que en realidad para lo que sirve, yo pensando a la hora, es para fortalecer esa militancia, quizás, que yo creo que eso sí es súper importante, fortalecer la militancia, que a lo mejor están 4 años que no se enteran, que desaparecen completamente, que están fuera de combate, pero es verdad que después vienen las elecciones y es como ese aire renovador de aquí estamos, somos más fuertes que nunca. Entonces creo que puede servir para fortalecer a la propia militancia, pero para hacer cambiar de opinión a alguien, no. Creo que en todo caso podría servir para llamar la atención de gente que no vota, como los jóvenes, pero después como nosotros no y nosotras no votamos, es como, pues no. ¿Tu perspectiva también es tan negativa, Omar? No, hombre, a ver, es verdad que hay diferentes hay diferentes generaciones y no es lo mismo tener 60 años y tener en la memoria, no sé, antes iba a los mítines un montón de gente.
la Plaza de Toros llena de gente en los años 80, ¿no? Ahora mismo quien va a los mítines, las campañas, son gente que, yo por lo que me contaba mi familia, que obviamente pues todos están metidos en cosas de esas, cosas políticas, cosas... Entonces, ahora mismo quien va a los mítines son militantes, fundamentalmente. Vivimos una campaña permanente y la gente que a lo mejor se activa por una campaña, pues es rarito, porque es que es tan fuerte el boom que mete constantemente la política, que yo creo que irán perdiendo importancia con el tiempo y irán perdiendo el papel que juegan, porque es bastante molesto. Es decir, yo el otro día me llegó publicidad de esta a mi casa y es un señor que no votaría nunca, pero es molesto que tú llegas al buzón de tu casa y tengas la cara del nota este. O sea, es como, además nadie es así, ¿sabes? O sea, nadie tiene esa cara, ¿no? Con el Photoshop, o sea, es raro, ¿no? Yo pienso que con el tiempo irá perdiendo importancia, pero bueno, lo iremos viendo. Desde luego los partidos deberían atender a este gráfico, es decir, de poco sirve hacer esa campaña, gastarse todo ese dinero en ello. Y te quería preguntar, Romen, que ya que has hecho parte de los datos, si esto en España es así y cómo era en otros países, si habías investigado algo, porque claro, esto que comentaba María, de que la gente no cambia el voto en clásico, sobre todo los votantes del PP, del PSOE de Coalición Canaria, la gente más mayor, pues no, ¿vale? Si eso es así en otros países, porque yo tengo la sensación de que aquí somos especialmente de nuestra parroquia, ¿no? No sé. Es similar y la verdad que también les digo, mi interpretación es bastante diferente y más positiva. También tenemos otra perspectiva a la hora de analizarlo. Pero sí, es similar los patrones de voto en Europa o en países de democracia consolidada. Y Samuel, si te pediría para cerrar ya el debate y concluir, antes de que la gente se nos muera de frío. Sí, que hace un poquito de rasca. La verdad que tiene WhatsApp porque como estaba siendo asesor en campañas electorales y encima enseño técnica de comunicación política, no me gustan las elecciones. Pero es que me parecen un espectáculo, o sea, me parecen además, está básicamente orientados a un sector muy minoritario, en este caso que puede haber de indecisos. Se habla mucho de que las campañas electorales lo que hace es no ganar elecciones, sino no perderlas, ¿no? Ese tipo de frases que se repiten como mantras, la fiesta de la democracia, etcétera. Todo esto genera básicamente, o por lo menos te permite o contribuye a esa sensación de que la democracia pasa por las elecciones, que es una cosa que sucede cada 4 años y luego nos olvidamos, etcétera, y vamos como si fuera el derbi de fútbol, ¿no? Como si fuera el gran partido y cada 4 años vamos a la fiesta, como los Juegos Olímpicos o como el Mundial de Fútbol en un país súper democrático de Oriente Medio, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas precisamente está estrechamente vinculado, pero es que la geopolítica o la forma en la que entendemos que se hacen las cosas en política nos llevamos muchos disgustos los que pensamos que de alguna forma existe una hipocresía constante, ¿no? Defendemos los derechos humanos y luego hacemos un mundial de fútbol en un país donde vamos. Y en cambio en otros países los respetamos a pesar de que maten a periodistas y y los derechos humanos sea una asignatura pendiente. Y esto sucede con lo que vinculado, me he ido un poco al otro lado, pero vinculado con el sentido que nosotros tendemos al final lo que hay detrás de esos personajes que precisamente se han convertido en personajes. Y por eso es lo que no me gusta de ese concepto de las elecciones convertidas en actores protagonistas como si fuera la gala de los Goya o de los Oscar, etcétera. Ese punto de una política alejada de la realidad, de la ciudadanía, donde realmente todo se maquina en lugares, en salas, con los ordenadores, buscando datos, comparando por aquí, voy a darle ese discurso. Y eso es lo que me da bastante pena desde un punto de vista de lo que es el sistema político actual y donde los partidos políticos han convertido todo esto precisamente en esa especie de espectáculo que al final, y efectivamente, y ahí sí que los datos están bastante claros, que somos muy fanáticos de nuestro equipo de fútbol y al final pues de nuestro telediario, si queremos ser de un medio de comunicación otro, y de nuestro partido político. Y lo que queda por ahí suelto, que no tiene las cosas muy claras y que son marcas, esos son los que se caen. Lo vieron perfectamente con el caso de Ciudadanos. Era un partido que no tenía ideología. Si la hubiera tenido, hubiera quedado claro, pero parecía como era la Esperanza Partido Liberal Europeo en España. Sabemos que en España teníamos izquierda-derecha, la derecha aglutinaba todo, pero no teníamos un partido liberal europeo al estilo de los países de Holanda, Bélgica, etcétera.
y parecía que era esa especie de partido liberal muy abierto desde un punto de vista en temas sociales. Lo económico nunca lo vamos a tocar, no se preocupen, pero luego hemos visto que le hemos dado una vuelta y ha tenido una cara. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el electorado vio que ante la copia y el original, pues nos vamos al original, que era Vox, o el Partido Popular, que desde luego era el que daba ese discurso que es el de toda la vida. Y esa es la única diferencia donde yo puedo encontrar esos pequeños matices en las elecciones que pueden pasar factura desde un punto de vista de resultado de sorpresa. También es cierto que sería bueno separar lo que es a nivel local y a nivel municipal y a nivel nacional, porque una cosa son las tendencias nacionales donde nos movemos por la bandera y otra cosa es a nivel local, donde realmente muchas veces yo me voy a cambiar de partido, pero el alcalde es el que ha hecho los arreglos en toda la vida y me da igual el partido que se presente, yo voy a votar a este señor. Aunque sea un sistema de partidos políticos, votamos a este señor porque es el que ha hecho las cosas en el barrio. A nivel nacional ya entra una clave diferente, que es lo que sí que nos permite jugar con otro tipo de temas, donde al final vas a votar a lo mejor por la bandera y ese determinado tipo de aspectos, Cataluña, País Vasco o en cualquier otro lugar en Madrid, donde ahí ya se mueven unos aspectos muchas veces muy irracionales, muy sentimentales y a lo mejor probablemente con ciertos matices no tan pragmáticos como el del pueblo, que yo he votado a este señor toda la vida porque me ha arreglado las cosas del barrio. Vamos a dejarlo aquí, así que agradecerles primero a todos los ponentes. Creo que han trasladado multitud de opiniones, a veces convergentes, a veces divergentes, y que eso es lo bonito. Igualmente en otros debates habrán otras opiniones también diferentes que podrán complementar todas las perspectivas que hemos tenido aquí hoy. Agradecerle a todos ustedes que hayan asistido, porque si no, no tendría sentido el organizar todos estos actos. Y también agradecer la organización al colectivo V de Vida con este proyecto de la Canarias, a la Consejería de Juventud del Gobierno, a la Concejalía de La Laguna Juventud y a Gran Laguna, ya que si no hay apoyo institucionales para generar estos espacios, sería imposible tener estos encuentros donde poder hablar y poder reflexionar. Así que ojalá, independientemente de quien gobierne, siga apoyando la participación ciudadana, siga apoyando la reflexión ciudadana y podamos seguir hablando de temas tanto de política como de modelos económicos, como de geopolítica, y tener un espacio donde poder encontrarnos de forma periódica componentes expertos, componentes con contenido técnico, donde todos podamos reflexionar y pensar juntos.